Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de The Matrix, el clásico de finales del siglo XX de 1999 dirigido por The Wachowski, protagonizado por Keanu Reeves. Esta película pone fin a este ciclo de cyberpunk que he venido desarrollando en mi canal y que he analizado varias películas que considero que son claves o son como los hitos más importantes de este género, que comenzó un poco como siendo un subgénero de la ciencia ficción, pero que luego ha crecido y ha tenido tantas representaciones y tantos buenos productos y obras artísticas que se ha consolidado también como un género en sí mismo. La sinopsis de la película dice algo así como: cuando una bella desconocida lleva al hacker Neo a un inframundo prohibido, descubre la impactante verdad. La vida que conoce es un elaborado engaño de una ciberinteligencia malvada. Pues este tema de la ciberinteligencia, creo que aquí en esta película de Matrix condensa o es un poco como el culmen de lo que se venía desarrollando sobre todo en la década de los 90 del siglo pasado, con películas como Ghost in the Shell y sobre todo cuestiones que estaban en el manga, que venían un poco ya introduciendo toda la idea de que el mundo estuviese interconectado, de que existiera este ciberespacio, que son ideas también que aparecen en la literatura, por ejemplo con figuras como William Gibson y su obra clásica El Neuromante. Por lo tanto, todos estos conceptos del hacker, el ciberespacio, esta cuestión de la red interconectada, ¿no? El World Wide Web, toda esta idea que había del Internet como algo que eventualmente se iba a apoderar de nuestras vidas, que es un poco ya, obviamente un presagio de lo que iba a suceder. Estamos ya en el 2024 y efectivamente toda nuestra vida pasa por todo lo que sucede en Internet, las redes sociales, y no podríamos concebir la realidad sin esta cuestión del ciberespacio. Pero que en la década de los 90 y sobre todo a partir de la literatura, como decía antes, de William Gibson, en los 80 eran ideas todavía que estaban por desarrollar o por concretarse. Era una cuestión que todavía era un tanto incipiente y habían unas pequeñas ya introducciones al tema de el correo electrónico o la mensajería también, los chats y toda esta cuestión, las primeras páginas web. Aquí en The Matrix se recogen todas esas predicciones. Recordemos que William Gibson también, un poco lo interesante de su literatura, y os recomiendo que leáis ese libro de Neuromante, que es un libro muy denso y muy difícil de entrar, pero que ya tiene como unos conceptos que para esa época resultan bastante sorprendentes que este señor los estuviese introduciendo, que era la idea de poder estar en diferentes espacios y tiempos, sobre todo llevados por la cuestión de la red, como si tuviésemos un avatar o una realidad ahí virtual a la que accedemos y se convierte en nuestra personalidad y puede estar en diferentes partes del mundo en diferentes momentos, ¿no? Esta posibilidad de viajar justamente a través de la red y poder interactuar con diferentes personajes y diferentes personas es un poco lo que hacemos ahora quizás cuando nos conectamos y jugamos a los videojuegos, ¿no? Y estamos ahí en un chat con diferentes personas en diferentes partes del mundo y todos coincidimos en ese momento realizando un trabajo en equipo, o jugando un juego que todos estamos compartiendo y viendo, experimentando en tiempo real. O tan sencillo como una reunión de Zoom o una reunión, un meeting en el ordenador, ¿no? Una reunión virtual. Estas cuestiones aquí en The Matrix llegan como a su culmen, yo creo que a su cima. Yo creo que es justamente como una película que podría poner un cierre a lo que yo considero que es como la primera gran ola de cyberpunk en el término del cine, que comienza quizás con Blade Runner, pero que va avanzando justamente hacia incorporar el tema de la informática, el tema de la realidad virtual, inteligencia artificial, el tema del ciberespacio, de Internet, de una manera mucho más prominente, porque era lo que ya teníamos más también en la realidad. Sí es cierto que Cyberpunk viene más de una idea también como de la máquina, del robot, de la posibilidad de que las grandes corporaciones dominen al mundo, de estos gobiernos autoritarios, y siempre se presenta como una distopía. Aquí en Matrix también la cuestión de la distopía, la cuestión de que las máquinas, la inteligencia artificial ha ganado la guerra contra los seres humanos y solamente queda un bastión que está representado en Zion y el líder es Morpheus y resulta que Neo, aquí todo tiene como una narrativa del héroe clásico, ¿no? Que Neo es el elegido, el que puede liberar al pueblo y puede enfrentarse a las máquinas y puede revertir la situación en la que se encuentra la realidad del mundo, que es un mundo posapocalíptico, pero que aquí tampoco introduce la idea de la cuestión atómica o nuclear, que es una idea también central del cyberpunk, sobre todo de Akira o de Ghost in the Shell, en la que el estado de la cuestión o el momento, el zeitgeist del mundo está así debido a una tragedia nuclear, a una guerra apocalíptica, a una tercera guerra mundial, a algo que también se presagiaba en ese momento, pero que
Aquí es simplemente un poco como las ideas de Terminator, ¿no? Que la inteligencia artificial está esclavizando, está oprimiendo y está pues subyugando a los seres humanos al orden del mundo y a las cuestiones que le interesan a ellos, que es pues nutrirse de esta energía esencial, esta energía natural del ser humano para que las máquinas puedan seguir perpetuándose y controlando la realidad. Pues The Matrix tiene en términos narrativos una estructura como muy clásica en ese sentido de que Neo pues descubre que tiene un llamado y pues todo es una cuestión muy misteriosa, que le contactan también a través del ciberespacio, toda esta gente que representa como la rebelión o los pocos rebeldes que todavía subsisten y que pueden ver la realidad del mundo. Morpheus le dice una frase que se repite muchas veces en la historia, que es free your mind, y un poco la película también hace énfasis en esa cuestión de darnos cuenta de la realidad, liberar nuestra mente y quitarnos las ataduras, quitarnos el velo que tenemos encima que no nos permite ver la realidad de las cosas. Pero en sí mismo la película pues se traduce como una narrativa en la que Neo, que es este personaje de Keanu Reeves, que es el salvador o el liberador, tiene que darse cuenta y tomar conciencia de su rol y de su destino, que es justamente el de pues poder involucrarse en esta lucha contra la máquina y pues eventualmente contra la matriz, que no es más que una red artificial que construye una realidad sobre la cual el ser humano no tiene pues conciencia de que es una realidad ficticia y artificial, justamente una realidad generada por la inteligencia artificial, en la que estamos todos inmersos y la que pues no podemos despertar y no somos conscientes de ello. Entonces pues toda la película tiene un poco que ver también con ese llamado a la conciencia, al enlightenment, a darnos cuenta un poco de cuál es la realidad que estamos viviendo y hacernos cargos también de nuestro propio destino. Es una película que funciona muy bien a ese nivel profundo un poco de eso de pues evolucionar como seres humanos y ese despertar también, que también es una cuestión que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Sí es cierto que la película yo creo que hay que entenderla también en términos de la obra de Jean Baudrillard, que es una obra también que aparece ya directamente referenciada en la película. Muy temprano en las primeras escenas pues Neo está buscando un minidisc que le pide un amigo de él, porque Neo pues trabaja como hacker y es esta persona pues que tiene la capacidad de pues moverse por la red y pues entrar en diferentes sistemas. Entonces pues una persona que comprende justamente cuál es esta noción de que estamos todos interconectados en esta pues red mundial. Y entonces cuando él busca el sitio donde esconde estos minidiscs con información sensible, información confidencial, abre un libro que es el libro de simulacro y simulación de Jean Baudrillard. Yo creo que ahí ya de Wachowski nos dan las claves para que podamos un poco acceder a cuál es un poco el marco ideológico y conceptual que le da pues este sustento a la película, que no es otro más que pensar que esta realidad que estamos experimentando no es la realidad real o la cosa en sí, un poco recuperando las ideas kantianas, ¿no?, del racionalismo, en la que solo podemos acceder a lo fenoménico, a las cuestiones que suceden, pero no podemos de verdad llegar a conocer cuáles son las verdaderas esencias de la cosa o cuál es el noumen, ¿no?, que llamaba Kant, que es pues qué es lo que es real, ¿no? Morpheus le interpela muchas veces a Neo en esta suerte de entrenamiento de cómo puedes liberar tu conciencia de toda esta máscara, de toda esta fachada, de todo este simulacro en el que vivimos, en el que pues Neo no tiene conciencia, pero él ya tiene como una cierta intuición desde el comienzo de que esta realidad que está experimentando no es del todo real. Entonces Morpheus siempre le cuestiona pues qué es real, qué no es real, y pues a medida que se van conociendo y se va desarrollando la película, Neo pues es capaz, no solo porque le desconectan materialmente de toda esta red que ha tejido pues la inteligencia artificial y que tiene a los seres humanos en unas grandes granjas conectados pues al ciberespacio, y que no le permiten pues darse cuenta de la realidad, y entonces Neo cuando ya despierta de esto y pues se da cuenta pues que el mundo está derrumbándose y cayendo y está pues cubierto por una capa negra de contaminación y de decadencia, ahí es cuando ya se da cuenta obviamente de que esa es la realidad. Yo creo que aquí también habría que establecer una cierta diferencia en lo que Baudrillard hace énfasis en lo del simulacro, que no es que simple y llanamente estemos viviendo como en una performance, en algo que es como un acting, algo que no es exactamente la realidad de las cosas, y que pues hay algo que está detrás de eso que está escondido, y que entonces cuando accedemos a eso es que nos damos cuenta de que hay una realidad detrás de eso. Yo creo que es mucho más pesimista, quizás Baudrillard tiene más que ver quizás con el hecho de que no hay una realidad en sí, que no hay una realidad tangible y palpable, sino que es toda esta interconexión de símbolos y signos y conceptos e ideas abstractas que son las que nos guían y las que nos dan pues los que nos marcan un poco cuál es la forma en que tenemos que interpretar, en la que tenemos que experimentar la realidad. Entonces claro,
Ahí quizás de Wachowski cogen muy bien esta referencia, pero creo que le dan también un punto más hollywoodense, porque recordemos que la película también tiene un poco esta estructura, como decía antes, más clásica, ¿no? Del héroe, y pues al final el héroe tiene que vencer y tiene que darse cuenta de que pues la realidad hay que resolver este tema y hay que acabar con esta ilusión y hay que despertar finalmente y hacernos cargo de nosotros mismos. Las ideas de Baudrillard que están aquí en esta película también vienen un poco del filósofo Guy Debord, que ya tenía un libro muy interesante que se llama La sociedad del espectáculo. Entonces aquí pues se establece también una relación en esa idea que yo estaba mencionando antes, de que estamos como ante una performance, ante un espectáculo tal cual, en el que pues asumimos que esas cuestiones que estamos viendo y sobre las que estamos siendo de alguna manera como adoctrinados o sugestionados por un mundo en el que cada vez estamos más expuestos a las imágenes, ¿no? a los videos, a todas estas cuestiones que nos están estimulando constantemente y nos están generando como una manera de representar la realidad. Aquí creo que Baudrillard hace una cosa o pone ahí un concepto que es muy interesante, que es el concepto de mapa y de territorio, y cómo establece como una relación entre estos dos conceptos, y poniendo el territorio como lo que sería la base sobre la cual se construye todo este sistema de ideas y conceptos que al final termina siendo la ideología. Entonces, en ese sentido me parece muy interesante, porque estamos en un momento ahora histórico en el que las ideologías se están apoderando constantemente de la forma en que interpretamos la realidad, y estamos viendo justamente la realidad a través de una ideología. Y entonces, si creemos en esta ideología, toda la realidad que estamos consumiendo y que nos está estimulando la estamos pasando como por este prisma, y estamos interpretándola y estamos generando juicios y teniendo opiniones y una cierta conciencia de las cosas a partir de esta forma de ver las cosas, que está obviamente sesgada o parcializada o directamente forma parte de una doctrina. Y esto quizás pasa aquí también en The Matrix, y es lo que justamente decía Baudrillard, que no había como vuelta atrás, porque todo de alguna manera también se construye o funciona a través de esta interconexión social que se establece con esta red de simulacros que hemos ido creando históricamente. Claro, no son redes que aparecen de un día para otro, sino que obviamente arrastran una historia, y pues el momento actual en el que estamos ahora pues responde a un proceso de pues una lucha también de ideas, una cuestión dialéctica, una cuestión pues que desde el punto marxista también se podría entender como pues esa configuración, infraestructura, superestructura, y pues todas las luchas de ideas que han habido y de conceptos y de doctrinas que han estado siempre pues intentando ser hegemónicas en la cultura, sobre todo en la cultura occidental. Quería quizás delimitarme más a este punto, pero que Baudrillard, creo que lo que hay que tener en cuenta es que en el caso de The Matrix no habría como esa verdadera conciencia de la realidad. Creo que justamente The Matrix ahí le aporta algo que se escapa un poco de esa cuestión, esa matriz de pensamiento y esa concepción filosófica de Baudrillard, porque en tal caso Neo y Morpheus sí saben lo que es la cosa en sí, que es pues este estado de la cuestión decadente, apocalíptico y ruinoso que es el mundo actual, que lo sitúan aquí en la película en un 2199 o aproximadamente, sería pues 190 años más allá de lo que estaba planteada la película. Pero yo creo que lo que habría que pensar aquí justamente es cómo en la realidad actual justamente el territorio, lo que llamaba Baudrillard el territorio, que era pues lo más cercano o lo que sería pues la experiencia fenoménica de lo real, prácticamente está completamente fragmentado o ya no existe como tal, sino que lo que existe son solamente los mapas. Él hace un poco esta analogía porque un mapa, ¿no? Cuando vemos un mapa de un país, ¿no? El mapa del mundo, pues es un mapa que de alguna manera nos da una idea de cómo está repartida la masa terrestre y los océanos y todo eso, pero no es exactamente la realidad en sí. De hecho, pues los mapas siempre van corrigiéndose y pues tienen muchos detractores en función de, bueno, estas masas de tierra aquí son más grandes que lo que en realidad son, o esto está más cerca o más lejos de lo que aparece aquí en este mapa. Entonces, pues el mapa es una aproximación, es un resumen también, es como una guía, es algo que te sirve para que te puedas orientar en el mundo, pero tú tampoco tienes la capacidad para ver la totalidad del mundo. Y entonces pues esta idea que me parece que es lo que es más interesante de pensar cuando vemos The Matrix es justamente cómo ahora mismo, y esta es un poco mi opinión personal, pero a raíz obviamente de Bord y Baudrillard, solamente estamos guiándonos por mapas, justamente por conceptos, por ideas, por referencias, por resúmenes, por un poco esa interpretación de las cosas reales, y no estamos ya ni siquiera intentando acceder o intentando descubrir cuál es ese territorio o cuál es la realidad externa de las cosas, sino que nos estamos guiando justamente por estos mapas que se construyen a través de un intento de simplificar
la complejidad de la realidad. Bueno, ¿y a ti qué te parece The Matrix? Supongo que ya la has visto porque es un clásico que, pues, tienes que verlo obligatoriamente. Si no, por favor, ve a verlo ya. Si te gustó este video, por favor, dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.